Bienvenidos una semana más a la Brújula Biológica, el canal de YouTube que va siguiendo la biología de segundo de bachillerato y que pretende destacar los valores del patrimonio natural y artístico tanto de Chiclana de la Frontera como del Parque Natural Bahía de Cádiz. Hoy tenemos una fotografía de la Torre del Puerco, torre vigía edificada en el siglo XVI contra los ataques de los piratas berberiscos y que se muestra erguida y orgullosa en uno de los extremos de nuestra playa de la Barrosa. Sin más dilación, comenzamos. Veamos por un momento cómo era la clasificación de estas biomoléculas que estamos estudiando, los glúcidos. En el capítulo anterior estudiamos la base de los mismos, que eran las osas o monosacáridos, los ladrillos estructurales que al unirse iban a configurar macromoléculas mucho más grandes y complejas. Estas macromoléculas eran los óxidos que tenemos aquí. Lo primero que vamos a ver en este capítulo va a ser cómo se unen estos óxidos entre sí, mediante el enlace O-glucosídico, característico de este grupo. Después nos adentraremos en un grupo especial de óxidos, que son los holóxidos, el más importante de ellos, porque están hechos solo de glúcidos, no tienen ningún otro elemento, ni proteínico ni lipídico. Dentro de este gran grupo de los holóxidos vamos a ver dos tipos, los oligosacáridos cuando se trata de uniones de 2 a 10 osas y los polisacáridos cuando son moléculas que tienen más de 10. Empezaremos con los oligosacáridos y especialmente con los disacáridos, que es el subconjunto más importante de estas moléculas. Analicemos detenidamente cómo es el enlace O-glucosídico y qué tipos de enlaces O-glucosídicos existen. Por una parte, hay que saber que en cualquiera de los casos se trata de un enlace por el cual se da una condensación entre dos grupos alcoholes de diferentes monosacáridos. Siempre va a haber implicado un monosacárido que llamaremos número 1 y otro que llamaremos número 2. Pueden ser iguales, por ejemplo, dos glucosas, o pueden ser diferentes, por ejemplo, una glucosa y una galactosa. En cualquier caso, estos enlaces van a comportar el desprendimiento de una molécula de agua. Si nos fijamos en este ejemplo, que es el de la sacarosa, el azúcar de mesa normal que tenemos, que proviene de la remolacha azucarera o de la caña de azúcar, veremos que hay como monosacárido número 1 la alfa-D-glucopiranosa y como monosacárido número 2 la beta-D-fructofuranosa. Recordemos todo esto de alfa y beta con la posición relativa del grupo H del carbono anomérico con respecto al carbono 6. Esto lo veremos ahora en la siguiente diapositiva con más detalle. Bien, si la unión se va a producir entre dos monosacáridos, no se produce entre cualquiera de sus alcoholes. Hay una tendencia a que se haga entre carbonos concretos. En el caso de la sacarosa, la unión va a ser entre el carbono 1, señalado en amarillo, y el carbono 2 de la fructosa, también señalado en amarillo. Para que podamos ver esto bien gráficamente, le damos la vuelta a la fructosa y vemos cómo al darle la vuelta pues cambia la posición relativa de los sustituyentes. Veamos cómo se unen estos dos monosacáridos. Aquí tenemos lo que sería el enlace O-glucosídico, como los dos monosacáridos se quedan unidos por este oxígeno. ¿De dónde procede este oxígeno? ¿Y de dónde procede la molécula de agua que se desprende con esta unión? Bien, pues de los dos grupos OH implicados, el grupo OH que tiene el carbono 1 de la glucosa y el OH que tiene el carbono 2 de la fructosa. Al darle la vuelta a la fructosa quedarían en el mismo plano y se quedarían unidos por el oxígeno desprendiendo la molécula de agua. Se formula teniendo en cuenta las características de ambos monosacáridos. Si era alfa-D-glucopiranosa, pues empezaríamos diciendo que es una alfa-D-glucopiranosil. Después situaríamos los dos carbonos que han establecido el enlace, el carbono 1 y el carbono 2. Alfa-D-glucopiranosil 1,2.
Y después el nombre del segundo monosacárido, beta-D-fructofuranósido. Y es esta terminación ósido la que nos informa de que los dos carbonos que están implicados en el enlace son los dos carbonos anoméricos que tenían ambos monosacáridos. Algo muy importante porque nos va a dar un primer tipo de enlace glucosídico que llamaremos enlace dicarbonílico. Dicarbonílico porque implica a los dos carbonos anoméricos. ¿Qué eran los carbonos anoméricos? Pues recordemos que se trataba de aquellos carbonos que en un principio cuando el monosacárido estaba en forma lineal, es decir, no estaba disuelto, era el carbono que no era asimétrico, el primer carbono, por ejemplo, en la glucosa, o el segundo carbono en la fructosa, y no era asimétrico porque no tenía los 4 sustituyentes diferentes. Pero ¿qué pasó? Que al ciclarse dichas moléculas cuando estaban en disolución, este carbono pasaba a tener los 4 sustituyentes distintos. Entonces se convertía en asimétrico y tenía también estereoisomería. A este caso especial de estereoisomería le llamábamos anomería y a estos carbonos, carbono anomérico. Bien, pues estos carbonos anoméricos son los que le otorgan a la molécula su carácter reductor. Si unimos los dos carbonos anoméricos entre sí, perdiendo sus grupos OH, la molécula resultante pierde este carácter reductor, es decir, la sacarosa es un disacárido que no tiene carácter reductor, porque está configurada con dos carbonos anoméricos, es decir, con un enlace dicarbónico. Entre los principales disacáridos nos vamos a encontrar, además de con la sacarosa que acabamos de ver, con la maltosa, con la lactosa y con la celobiosa. En estos 3 casos, el enlace O glucosídico va a ser de tipo monocarbonílico, porque va a implicar solamente a uno de los dos carbonos anoméricos, con lo que dichas moléculas van a conservar su carácter reductor, el mismo que no tenía la sacarosa por tener implicados a los dos carbonos anoméricos. Comencemos con el caso de la maltosa. La maltosa está constituida por 2 glucosas. Es el azúcar de Malta y se obtiene a partir de la hidrólisis de polisacáridos de reserva como son el almidón en las plantas y el glucógeno en los animales. El enlace se establece entre el carbono número 1 de la primera glucosa y el carbono número 4 de la segunda. Los grupos OH se condensan, se forma esta unión mediante el oxígeno y se desprende una molécula de agua. Quiero que prestéis especial atención a este esquemita que pongo aquí, que corresponde a la isomería cis-trans, que es la que tenemos en este caso, y es la posición relativa entre el carbono 6, que lo encontramos arriba, y el OH del carbono 1, que lo encontramos abajo. Esta posición alterna, esta posición trans, es la que nosotros le vamos a llamar aquí alfa. Es, por tanto, un alfa-glucopiranosil 1,4 alfa de glucopiranosa. Los dos carbonos anoméricos están en posición alfa. Y acaba en piranosa y no piranósido porque precisamente es solamente uno de los dos carbonos anoméricos el que está implicado, no el otro se conserva libre, por lo que decíamos hace un momento, conserva su poder reductor. Es un enlace monocarbónico. En el caso de la que tenemos a continuación de la celobiosa, vemos que la posición relativa del carbono 6 con respecto al OH del carbono 1 es de esta manera, es de tipo cis, la isomería cis-trans, y aquí nosotros le llamamos beta. Ambos son de esta manera, tienen el OH en el mismo plano que el carbono 6. Por lo tanto, es beta-glucopiranosil 1,4, porque también se establece entre el carbono 1 y el carbono 4, beta de glucopiranosa y no glucopiranosil, porque, como decía antes, solo hay un carbono anomérico implicado. La celobiosa, por cierto, es un disacárido que se deriva de la hidrólisis de la celulosa, ese polisacárido estructural que estudiaremos a continuación y que es tan importante en la naturaleza. Por último, tenemos un azúcar, un disacárido muy conocido y que a más de uno le produce algún que otro trastorno. Hablamos de la lactosa. La lactosa
es el azúcar de la leche en los mamíferos. No forma polímeros, simplemente es un disacárido que se encuentra como nutriente en la leche y que nosotros podemos digerir fácilmente, digo, durante los primeros años de nuestra vida. A medida que nos vamos haciendo mayores, nos cuesta más digerir esta lactosa, es decir, romper este enlace O-glucosídico que aparece aquí, que es del tipo beta, beta-D galactopiranosil 1,4. Es decir, este enlace tenemos el enzima bien durante el tiempo en el que tenemos que consumir leche, es decir, los primeros momentos de nuestra vida. Después eso se dificulta y en algunos es prácticamente imposible, ocasionando unos problemas digestivos enormes. Esto se debe a que inicialmente nuestra nutrición, cuando éramos hombres de las cavernas, no era a base de productos lácteos como es ahora. Entonces, pues se perdía sencillamente ese enzima pues, porque no nos hacía falta. Pasemos ahora al estudio de los polisacáridos, glúcidos que tienen más de 10 osas unidas por enlace O-glucosídico. Son en realidad macromoléculas y las dividimos a su vez en dos tipos. Aquellos que están constituidos por un solo tipo de monosacárido, que son los homopolisacáridos, y aquellos que tienen varios tipos de monosacáridos, que son los heteropolisacáridos. Haremos mayor hincapié en los primeros porque son los que encontramos con mayor frecuencia en la naturaleza. Tenemos a su vez de reserva energética como el almidón y el glucógeno y estructurales como la celulosa y la quitina. Dentro de los primeros, los homopolisacáridos de reserva, tenemos que decir varias cosas. En primer lugar, que los glúcidos tienen como función fundamental en la célula ser aquellas moléculas que aportan la energía. Concretamente es la glucosa, la molécula de la que se extrae la energía en prácticamente todas las células. Pero la glucosa presenta un problema y es que produce fenómenos osmóticos, produce ósmosis, igual que las sales. Por lo cual su concentración tiene que estar dentro de unos límites para evitar que se produzcan deshidrataciones o roturas celulares. Para ello, uno de los procedimientos es almacenar la glucosa en moléculas que no produzcan fenómenos osmóticos. Y estas son precisamente los homopolisacáridos de reserva, como el almidón o el glucógeno. Estas dos moléculas, que almacenan centenares o miles de moléculas de glucosa, se acumulan formando gránulos insolubles, tanto en el citoplasma o en los plastos de las células vegetales, como por ejemplo en el hígado, en el riñón o en la musculatura de los animales. Cuando hace falta sacar glucosa para extraer la energía, pues hay un procedimiento por el cual se hidrolizan estas moléculas y se les va extrayendo las unidades de glucosa que la componen para que pasen a la sangre o a donde sea y lleguen a la célula en perfectas condiciones para ser metabolizadas. Hay que decir que estos homopolisacáridos de reserva tienen un enlace tipo alfa porque el carbono anomérico primero es de este tipo. Y eso es importante porque nuestras enzimas digestivas digieren este enlace tipo alfa con mucha facilidad, cosa que no podrá hacer con aquellos que son estructurales, como la celulosa, y que serán de tipo beta. Encontramos en primer lugar el almidón. El almidón es la reserva energética de los vegetales por excelencia. Está compuesta por un montón de glucosa, tiene dos componentes a su vez, que son la amilosa y la amilopectina. La amilosa son largas cadenas de glucosa enrolladas helicoidalmente y que están unidas por el enlace alfa 1,4, y la amilopectina pues también son largas cadenas unidas por el enlace 1,4, pero que cada 30 unidades tienen una ramificación en el enlace alfa 1,6. Entonces son moléculas ramificadas. En el caso del glucógeno, solamente tenemos de este segundo tipo de moléculas, es decir, las que son ramificadas también en el enlace alfa 1,6. Lo que ocurre es que las ramificaciones son más frecuentes que en el almidón. Son, en vez de cada 30 unidades, cada 8 o 12 unidades. ¿Podríais decir o pensar por qué puede darse este fenómeno?
Pues bien, la respuesta no es sencilla, o por lo menos no es inmediata. Los animales necesitan más energía que las plantas, en general. Entonces, el tener más ramificaciones posibilita que la hidrólisis de esta molécula se haga desde más puntos y no desde un solo punto, o desde puntos que estén más aislados unos de otros. Es como repartir un examen dentro de una clase una sola persona, o repartir cada uno de los que está en las primeras bancas de la clase. ¿Con cuál de ellos se acaba antes el proceso de repartir el examen? Obviamente con el segundo. Pues también esto ocurre en el caso del glucógeno. Es más fácil hidrolizar una molécula más ramificada y extraer la glucosa, que es lo que nos hace falta, que si la molécula no tiene ramificación. Por otra parte, nos encontramos con los homopolisacáridos estructurales. Estos son los que van a formar estructuras de armazón, de soporte y de protección para las células o para el organismo en general. Deben ser, por tanto, moléculas que presenten resistencia, pero que a la vez sean flexibles. Y combinar ambas propiedades, podéis creerme que no es tan fácil. En la naturaleza hay muchos tipos de moléculas que podrían servir como armazón, pero que no tendrían la flexibilidad suficiente. La celulosa y la quitina son moléculas ampliamente distribuidas en el mundo animal y en el mundo vegetal precisamente por poseer ambas características, ser resistentes y a la vez flexibles. Ambas moléculas son lineales, son polímeros lineales y se distribuyen en paquetes de mayor amplitud cada vez, como veremos a continuación. Las dos, el enlace que mantienen entre la glucosa, en las glucosas en el caso de la celulosa y el N-acetilglucosamina en el caso de la quitina, es de tipo beta, que no podemos romper con nuestros enzimas digestivos, como podíamos hacer con el almidón o el glucógeno. Si estudiamos la celulosa un poco más detalladamente, veremos que se trata de cientos o miles de glucosas unidas por enlace beta 1,4, pero que a la vez la disposición que otorga este enlace favorece que se establezcan puentes de hidrógeno dentro de esa misma cadena de glucosa, de esa celulosa, o entre cadenas de celulosa que estén cercanas. Pueden ser, por tanto, en el primer caso, puentes de hidrógeno intracatenarios dentro de la misma cadena o intercatenarios en el segundo caso. Pero además, estas unidades de celulosa se van a distribuir en paquetes de 60 o 70 cadenas que van a constituir una micela. Y estas micelas, a su vez, se van a reunir en paquetes que se van a llamar microfibrillas. Y las microfibrillas en unidades más grandes que son fibras. Y después las fibras se van a entrecruzar entre sí y se van a impregnar de otro tipo de sustancias como hemicelulosa, pectina o lignina, para dar diferentes tipos de estructuras con diferentes resistencia y flexibilidad. Por lo tanto, es una molécula muy versátil que va a dar juego para hacer diferentes tipos de formaciones. Por otra parte, la quitina la vamos a encontrar en los insectos, en los artrópodos en general, en su exoesqueleto. Y también en la pared celular de los hongos. En este caso no son glucosas, sino el monosacárido es un monosacárido que contiene un grupo amino que es el N-acetil beta D glucosamina. La repetición de esta molécula, la formación de unidades que también se van entrelazando, nos da un resultado final que es una molécula totalmente flexible pero muy resistente. Por ejemplo, pensemos en el caparazón de un escarabajo o pensemos en la pata de una mosca. Todo eso está recubierto de quitina y le da al animal muchísima resistencia con el exterior, pero le permite movimientos muy finos por su flexibilidad. Una cuestión que se suele tratar aquí en este momento es el de la fibra vegetal. Y se identifica normalmente la celulosa con la fibra vegetal. En realidad hay más moléculas que formarían parte de ese gran conjunto que es la fibra vegetal. Pero claro, en el caso de la celulosa se nos recomienda tomar fibra vegetal
pero sabemos, por lo que estamos diciendo, que no podemos digerirla porque no tenemos la celulasa, el enzima correspondiente. ¿Por qué se recomienda entonces tomar fibra vegetal con altas cantidades de celulosa? Bien, la respuesta tampoco es inmediata en este caso. Sabemos que hay animales, como las vacas, que pueden digerir la celulosa, pueden digerir la fibra, pero no es porque ellas tengan la celulosa, sino porque en su estómago hay una serie de bacterias o de protozoos que sí la producen. Lo mismo ocurre con las termitas y la digestión de la madera. No es que las termitas tengan celulosa por sí mismas, sino que esta flora microbiana que hay en sus estómagos produce esa enzima. En nuestro caso no tenemos esa flora, no producimos esa celulasa, pero la fibra favorece la motilidad intestinal, es decir, el movimiento del intestino o de los intestinos, el delgado y el grueso. Y eso es muy importante para el correcto tránsito de las heces fecales y su correcta evacuación. Hay muchas personas que, como sabéis, tienen problemas con este proceso y, por cierto, sufren bastante por ello. Entonces, una de las soluciones es tener una dotación suficiente en la alimentación de fibra vegetal. Por último, y más que nada a título informativo, traigo aquí un esquema con los principales tipos de heteropolisacáridos y heterósidos que hay. Recordad que los primeros, los heteropolisacáridos, son solamente glúcidos, pero hay diferentes tipos de monosacáridos en la cadena. Y los heterósidos son moléculas que combinan una parte glucídica con otra que no lo es, lo que llamamos el aglucón. Entre los primeros, los heteropolisacáridos, aunque no tienen la importancia de los homopolisacáridos ni de reserva ni estructurales que hemos visto, pues sí es conveniente que os suenen nombres como pectina, hemicelulosa, mureína, por ejemplo. Y en el caso de los heterósidos, pues bueno, tiempo habrá en unidades posteriores de analizar algunos de ellos, como por ejemplo el caso de los glucolípidos, ¿no? De la importancia que tienen en las membranas de las neuronas, o de las glucoproteínas, ¿no? Con hormonas como la FSH y la LH que están relacionadas con la estimulación de otras glándulas endocrinas. Y después, como curiosidad, hay algunos sustituyentes en estas moléculas que son principios activos y que son moléculas orgánicas frecuentes en plantas medicinales y que se usan en la medicina, por ejemplo, pues cardiotónicos o antracénicos. Dado que ya llevamos varias unidades y es muy posible que tengáis una prueba objetiva sobre ellas en breve, os propongo un primer modelo de examen para que vayáis pensando sobre cómo responder a cuestiones relacionadas con estos temas. Ahí tenéis, por ejemplo, la primera pregunta. En el medio sanguíneo se ha incrementado la acidez con un proceso infeccioso. Explica en detalle qué mecanismos de amortiguación utilizará el organismo para restablecer el pH más adecuado. Compara la solución con la que se habría producido si dicha acidez se hubiera dado dentro de la célula. Así a priori parece algo muy complicado, pero la respuesta la tenéis en uno de los vídeos que hemos visto hasta ahora y no es tan difícil. A continuación hay una tablita en la que debéis situar la clasificación de los bioelementos. Os dan alguna pista. La tercera pregunta es resolver un problema sobre un gráfico que tenéis aquí. Hemos tratado también esta cuestión y lo sitúa concretamente en un glóbulo rojo. Sabéis que es una de las células fundamentales de la sangre. ¿Qué está ocurriendo ahí? En otra pregunta posterior, pues hay una identificación de moléculas. Como os dije, no os van a pedir formular moléculas orgánicas, pero sí identificarlas. Entonces, en este caso tenéis 4 moléculas y os pide que las identifiquéis y que citéis algunas de sus propiedades. Un cuadrante para que rellenéis esa información. Después os dan otro cuadrante en otra pregunta para comparar moléculas como el almidón y la celulosa y os lo desgrana en diferentes apartados. Bueno, pues aquí hay que escribir solamente la información concisa y concreta que se solicita, no una redacción. Después hay una pregunta de estas que se llaman de pensar, aunque todo realmente es de pensar, que hay que echar mano de los conocimientos que uno tiene
y que ha ido elaborando a lo largo de su vida. Argumenta sobre el hecho de que los animales formen glucógeno como reserva energética y no almidón. Justifica también que no sea la glucosa la propia sustancia de reserva en los seres vivos. Bien, aquí hay cosas que hemos dado, pero hay conocimientos que tenemos anteriores, ¿no? Porque aparece la palabra animales, ¿eh? Bueno, pues esto es un poquito pensar. Y después, pues, nos piden información sobre determinados conceptos, ¿no? Una molécula que es alfa de glucosa, con un signo más ahí, qué significa cada una de esas palabras, cada uno de esos términos. Os invito a que lo resolváis y en el próximo vídeo hablamos y repasamos estos conceptos correspondientes a los vídeos que llevamos ya. Bien, pues hasta aquí esta edición de la Brújula Biológica dedicada al estudio de los lúcidos. Os he dejado una fotografía del acantilado de Conil de la Frontera desde un punto cercano al faro de Roche con una bicicleta en el suelo, bicicleta que alguien habrá llevado moviendo los pedales y utilizando la energía de la glucosa que había en sus células musculares. Bueno, es un ejemplo de que nosotros no andamos ni con gasolina, ni con una pila, ni con una batería, sino con la energía que nos dan estas moléculas. Dadle al like para que el vídeo se posicione mejor y suscribíos si aún no lo habéis hecho. De esta forma, dándole a la campanita, os llegará puntualmente cada entrega de este canal. Pero ante todo, nunca olvidéis ser felices. ¡Hasta pronto!